hoy día específicamente vamos a comenzar la clase, vamos a trabajar algo bastante ya visto o ya trabajado en las anteriores clases y que también de cierta forma le va a ayudar a usted para hacer la actividad de la semana pasada, que han sido muy pocas. Hola Fernanda, ¿cómo estáis? Que han sido muy pocos los trabajos que me han llegado en relación a eso. Así que hoy día, al finalizar la clase, también voy a recordar eh, quiénes o decir quiénes han sido los que me han enviado sus trabajos, sus últimos trabajos en relación a eso. ¿Ya? Entonces, para no perder más tiempo, vamos a comenzar la clase. Y esta clase va a tener como de cierta forma un sentido especial en relación a que vamos a hacer un viaje. Los voy a invitar a hacer un viaje, eh, de un viaje en el tiempo. ¿Ya? Y este viaje en el tiempo es a través de la historia, ¿ya? Porque esta clase de cierta forma le va a servir a usted, si es que todavía no hace la última actividad de música, que usted pueda realizarla y trabajarla a partir de esto también, porque esto le va a ayudar para poder realizarla. ¿Ya? Así que, oye, cosa importante que antes de comenzar la clase me gusta reiterar en varias ocasiones. Eso, Katina Sáez. Ya, que me gusta reiterar en varias ocasiones es lo siguiente, pues, amigos míos. ¿Cuáles son las normas o acuerdos de la clase? Y que se lo reitero una vez más. Saludamos al comienzo de la clase, como muchos ya lo han hecho y veo que a muchos lo están haciendo aún. Hay que escribir su nombre, su apellido y su curso en el chat. Recordad que el chat es para identificarte, pero también para preguntar o participar en algunas partes o a momentos de la clase, ¿ya? Así que eh, para que lo tenga claro, ¿ya? Oye, recién vengo de una clase con cuarto básico y quité a bastantes niños porque estaban haciendo cualquier cosa en el chat de la clase, así que ustedes que son más grandes y son casi todos mis amigos, o todos son mis amigos, espero que no lo hagan, ¿ya? También, el micrófono al comenzar debe estar silenciado como la mayoría de los tiene, ¿verdad? Si aparece, ahora yo sé que no ha pasado acá, pero si aparece la posibilidad de poder rayar la presentación, no lo haga, no lo haga. Es tiempo de los profesores que nos hemos dedicado a hacer las presentaciones y usted no debería rayarlo. Y también, obviamente que al momento cuando ya estemos ahí dialogando y conversando, respetemos la opinión de nuestros compañeros y los demás, en realidad, ¿ya? Y eso es una cuestión que tienen que tenerlo claro en la vida, ¿ya? Entonces, cosa importante, si tiene alguna duda, la escribe en el chat, también voy a estar atento de los que levantan la mano para darle la palabra y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces, como les dije al principio de la clase, hoy día vamos a tener una clase distinta. Hola, Vale. Vamos a tener una clase distinta y esta clase va a tener relación a recordar algunos aspectos relevantes de la historia de la música, de este viaje que comenzamos haciendo hace unos par de semanas atrás, y vamos a hacer esta recopilación de conocimientos, ¿verdad? Estamos en la búsqueda de estos conocimientos y que también, como les dije anteriormente, les va a servir a usted para que pueda hacer su trabajo de la semana pasada. ¿Ya? Entonces te invito a comenzar esta aventura a través del tiempo eh, para que podamos rescatar lo que hemos aprendido en las clases anteriores. ¿Ya? Si se fijan, para los que son más como yo, puse la máquina del tiempo de Trunks de Dragon Ball Z y puse quizá unos que son un poco más de la cultura pop, también puse el DeLorean, que fue una de las primeras máquinas del tiempo. ¿Por qué vamos a hacer un viaje en el tiempo? Porque vamos a ir viendo todas las parte de la historia que ha estado presente en la música. Y la música la podemos encontrar o surge desde el mismo inicio que surge el ser humano, desde el principio. Nace el ser humano, nace la música como tal, ¿ya? Y el ser humano, a partir, ellos utilizaban la música de una forma en consagración o deleitando o haciendo adoración a la naturaleza, tiene que más bien un carácter religioso o cósmico religioso, eh,
en la cual principalmente lo que hacían los hombres en aquellos tiempos era imitar los sonidos de la naturaleza, imitar el sonido del viento, imitar el sonido del agua, ¿ya? Y desde acá, muy rudimentariamente, bastante prehistóricamente, podemos encontrar los primeros instrumentos musicales que se hacían principalmente como con hueso, ¿ya? Obviamente que todo es evolución y me imagino que lo han visto con el profesor Gonzalo en ciencias, que todo es evolución y también lo han visto quizás con el profesor Alberto durante, en historia, ¿verdad? Que todo es evolución, entonces según la evolución del hombre podemos encontrar ya, nos pegamos un salto en la historia, viajamos en nuestra máquina del tiempo y llegamos a las grandes civilizaciones. Y estas grandes civilizaciones podemos encontrar cuatro principalmente. Eh, Dentro de las cuatro son Mesopotamia. Y en Mesopotamia, principalmente, ¿cuál es la importancia que tiene la música? Es que el músico, la persona que hacía música, era muy importante. Casi, no sé si casi al nivel del rey de aquellos tiempos o de ese lugar de Mesopotamia, pero sí al nivel de un juez. Entonces, por ejemplo, si se llevaban preso al músico, lo soltaban al tiro porque era muy importante para la sociedad. ¿Ya? En Egipto, tenemos Egipto también como una de las grandes civilizaciones que aquí ya podemos encontrar primero la utilización de alguna otra forma de las escalas, que es la escala, por ejemplo, la que nosotros conocemos actualmente, que es do, re, mi, fa, sol, la, si, do. ¿Ya? Aquí ya se utilizaban un tipo de escala, no sé si tan parecida a la que ocupamos ahora actualmente, pero sí se utilizaba un tipo de escala. ¿Ya? Y ya se utilizaban algunos instrumentos musicales de cuerda principalmente, pero bastante básicos, a diferencia a la complejidad que podemos encontrar ahora actualmente. ¿Ya? Y ya aquí hay un carácter que se va a ir repitiendo en todas las demás, que lo encontramos bastante en Grecia, que es que la música principalmente se empieza a encontrar en todo ámbito. Para cualquier cosa había música, para actos sociales y todo ese tipo de cosas. Y obviamente, como sabemos todos, como que Grecia fue uno de los más grandes o grandes potencias del conocimiento en la antigüedad, teniendo a Pitágoras, a Sócrates y a todos ellos, ¿ya? Y cada uno, por ejemplo, Pitágoras, él construyó un instrumento musical que se llama el monocordio. Entonces, más allá de cada uno de los pensadores de aquella época estuvo igual metido un poco en lo que es la música, ¿ya? Y en Roma, Roma utiliza todos estos conocimientos que tenían las antiguas civilizaciones y los utilizó y los reformó y los utilizó de mejor forma. Y aquí literalmente la música ya tiene como esta importancia de que la música se hace para cualquier momento, ya sea ceremonias, momentos de guerra o actos bélicos, ¿verdad? Actos bélicos, eh, actos religiosos, ¿ya? Esto es lo importante. Y obviamente tomó como todo lo anterior a las antiguas civilizaciones para llevarlo en sí. ¿Ya, amigos? Entonces, como es sabido a partir del Imperio Romano, es como el gran pie para llegar a la siguiente época, a nuestro siguiente salto en la historia de la música, de este viaje imaginario que estamos haciendo, y el siguiente lugar a donde nos vamos a situar es la Edad Media. ¿Ya? Y en la Edad Media, principalmente, continúa con esto que vimos en la en Roma, la importancia de la música, pero aquí ya en la Edad Media podemos distinguir dos tipos de música. Tenemos la música que va por el lado religioso y tenemos la música que va por el lado profano o lo que está totalmente lejos de la iglesia, ¿ya? Y dentro de la música religiosa podemos encontrar el canto gregoriano, ¿ya? No quiere decir que anteriormente no se cantara, porque principalmente la forma de canto se empezó a trabajar aquí en el canto gregoriano a lo que nosotros conocemos actualmente como se canta, ¿ya? Eh, y también tenemos en la música profana estos artistas que utilizaban, hablaban fuera de la religión, no hablaban cosas de la religión específicamente, y tenemos estos dos tipos de personas. Tenemos los juglares, que principalmente el juglar era el que estaba en la corte del rey, haciendo música y tirándose sus buenos chistes también para la corte. Y tenemos a los trovadores, que son los músicos, muy parecidos a los juglares, pero en vez de estar en la corte, estaban afuera, estaban donde estaba el pueblo, haciendo música. Y quizás uno de los aportes más grandes de la música en la Edad Media es la polifonía, ¿ya?
si nosotros desarmamos la palabra polifonía, podemos encontrar la siguiente. Lo dividimos en dos. Tenemos poli y tenemos fonía. Fonía viene de sonido, obviamente, y poli, como el polideportivo y todo ese tipo de cosas, poli quiere decir harto. Entonces, si lo llevamos como tal, es harto sonido. Entonces, vamos a leer esta pequeña frase. Siendo la polifonía uno de los aspectos más importantes de este periodo de la historia de la música, ya que nos entregó la posibilidad del canto fuera alternado entre distintos grupos de voces, ¿ya? Entonces, hay más de una persona cantando, sino que hay un grupo grande de personas cantando simultáneamente, ¿ya? Por eso también agregué este monito que está bajito, que es como un grupo de niños haciendo coro. Desde acá de la polifonía ya se entiende de este tema del canto entre varias personas y lo que es el coro a través de la polifonía. Perfecto, amigos. Entonces, continuamos nuestro viaje, nos saltamos a la siguiente época que viene pegadita después del Renacimiento, o sea, después de la Edad Media. ¿Y cuál es el Renacimiento, como lo dije anteriormente? Tenemos dos grandes lugares históricos que vamos a hablar ahora en este lugar. Y principalmente durante este periodo y de aquí en adelante, como que el arte tiene una gran importancia, tiene la importancia necesaria y tiene una gran belleza. Se le da importancia al arte y a la belleza, ¿ya? Eso, ¿por qué lo digo así? Porque el arte en general no abarca solamente la música, sino que abarca el baile, la danza, la pintura, todo ese tipo de cosas, ¿ya? Entonces aquí podríamos decir que ya encontramos estas cosas específicamente, que la importancia de la música, ¿ya? Entonces, en el Renacimiento podríamos decir que ya se deja de cantar tanto lo que es lo religioso, sino que hay temas más allá de lo religioso, ¿ya? Hablar de cosas como caballerescas, como puede ser hablar de amores y todo ese tipo de cosas, ¿ya? Y también se puede decir que la música evolucionó de tal forma que fue mucho más rica al momento de componerla. Y como les dije anteriormente, como que ya evolucionó, que ya fue tan importante que el rey de aquella época decía, oye, ¿sabes que yo necesito hacer músico? Quiero que venga para acá a mostrarnos su arte. También hay un mayor desarrollo de la parte instrumental. En la Edad Media era mucho canto. Ya en el Renacimiento podemos ver más desarrollo de tocar instrumentos por parte de los músicos, y que también aquí ya podemos encontrar esto de no hacer solamente canto y otras personas hacen tocar, sino que todos se fusionan, cantan y tocan instrumentos, ¿ya? Y como les dije anteriormente, ya los temas dejan de ser fuera de lo religioso, sino que se van hacia otros temas, ¿ya? Principalmente eso. Y el barroco que es el periodo el periodo de la historia que continúa, se puede decir que aquí es donde la música es como la época de oro de la música, tuvo una gran importancia. Eh, la música en sí es bastante adornada y creativa, o sea, si yo les mostrara, quizás debería haberlo hecho, una partitura de la música barroca, ustedes se hubiesen dado cuenta de que verían muchas notas simultáneas así en una partitura del barroco, ¿ya? Entonces, por eso es adornada y creativa, bastante creación por parte de los compositores. Y de cierta forma, claro, lo que buscaba, yo creo que en todos los periodos, pero este principalmente como que busca la perfección a través de la música, de que esto sea perfecto en este lugar, de que no haya asimetría en esto, ¿verdad? Sino que buscan la simetría y todo ese tipo. Y cosa importante, y esto también lo tiene que tener claro, que esto le va a servir para realizar la actividad que ya les he dicho bastantes veces. Cosa importante, que nacen instrumentos tales como el órgano y el clavecín, ¿ya? Específicamente, aquí tenemos uno de los compositores más grandes de la época, de esta época, que es Johann Sebastian Bach. Johann Sebastian Bach es considerado el padre de la música moderna. ¿Por qué? Porque hizo grandes estudios en la música. De cierta forma, él nos dijo a esta época de cómo se tenía que afinar el piano, de cómo tenía que sonar tal nota, que cómo se componía tal cosa. Entonces, dio como muchos estudios
sobre la música que después se transformaron en los cimientos de la música actual como la conocemos actualmente. Quizás Johann Sebastian Bach no fue en su época, como a muchos músicos les pasa, pero quizás no fue en su época muy bien recibido o recordado, pero sí fue en años venideros, en los años anteriores, o sea, los años que vinieron después, sí fue considerado, y como les digo, es considerado el padre de la música contemporánea. ¿Ya? Esto es importante porque vuelvo a reiterar que esto le va a servir para hacer su trabajo. Chicos, entonces, siguiendo como este trabajo o este viaje en la evolución de la historia de la música, este viaje en el, para conocer y adentrarnos más, hacer como de cierta forma un pequeño recopilación de todo lo que hemos visto, llegamos a la época del clasicismo. Y el clasicismo principalmente busca al momento de crear su música, busca que la música sea clara, simple y organizada. ¿Qué quiere decir eso? Que se aleja un poco de lo que hacía en el barroco, de hacer tan adornada y perfecta la música, sino que la hace simple. Aquí como que tiene mucha importancia lo que es la canción. De aquí ya lo que nosotros conocemos, el concepto de canción actualmente, lo conocemos a raíz o a partir de esta época, ¿ya? Entonces, sin esta época no hubiésemos podido hacer nada. Ya nada, no conoceríamos, entonces no tendríamos sentido de conocer canciones de diferentes tipos, no sé, a mí me gusta Metallica, por ejemplo, sin el clasicismo no hubiésemos conocido lo que es realmente una canción o lo que conocemos actualmente con la canción, ¿ya? Y aquí esto tiene que ver mucho con el mecenas. ¿Qué es el mecenas? La persona que paga los servicios musicales de algunos artistas. Y aquí se aleja un poco de lo que son los, las cortes y las iglesias, sino que ya el músico comienza a tener una visión mucho más global y se da cuenta de que él compone música porque a él le gusta componer música, de que a él le importa la música. No es que con el afán de componerle a otras personas, sino que por el gusto propio de crear música. Aquí tenemos a la Tamara que me está levantando la manito. Voy a buscarla para activarle. Escucha. Hola Tamara. Profe, Hola Tamara, ¿cómo estás? hola, profe. Tanto Oye, tiempo. Profe, ¿puede repetir lo que dijo? Es que mi internet se salió y no escuché nada. O sea, esto se salió porque tengo el internet más malo y no escuché lo que dijo. Ya, ¿en relación a todo o a relación a a No, lo esta parte, que del aparte se escuchaba cortado. ya, dale, no hay ningún problema. Muchas gracias, Tamara. Ya, Entonces, a petición de la Tamara, para que no quede así como sin tener mayor conocimiento sobre este tema, la idea es que en el clasicismo, como que cuando llegamos al clasicismo, los compositores clásicos como que se dieron cuenta que ya no era necesario primero crear la música como la creaban los compositores del barroco. O sea, la música ya no tenía que ser, ¿por qué hacer tan exagerada, tan voluminosa, grande? Sino que la música en este tiempo buscaron específicamente de que fuera mucho más clara, de que no tuviera tanta nota de por sí, que fuera simple, por lo mismo, que no tuviera estas notas sin pensar de repente, y organizada, ¿ya? Organizada y simétrica. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, las composiciones de este tiempo tienen como un número determinado de compás para crear. Por ejemplo, un minueto es una creación musical de este tiempo en el cual, aquí sí vemos la forma de la canción como la conocemos actualmente, que por ejemplo presentaba un tema y ocupaba 4 compases para hacer eso. Después en otros 4 compases desarrollaba ese tema y en los próximos 4 compases terminaba el tema. Entonces todo simétrico, 4, 4, 4. ¿Ya? Eh, Aquí obviamente también los músicos ya de por sí dejan de ser contratados por la iglesia o siguen siendo contratados, pero el músico, o por los reyes, pero el músico se le empieza a dar cuenta de que cuán importante es también crear la música para uno mismo, no para crearla para hacer satisfacer a los demás, sino que
también tiene que ver con un tema de creación personal y propio, ¿ya? Entonces aquí los músicos se dan cuenta de eso y se dejaron un poco de estar en el mecenas, el mecenas es la persona que paga por hacer los servicios musicales, ¿ya? Y ese mecenas es el que paga la creación de obras musicales. Pero aquí los músicos, en este caso, ya olvidan y se alejan de esto, ¿ya? Y la música de orquesta, específicamente en el clasicismo, tuvo una gran importancia. Aquí ya, no sé, muchos hemos tenido la oportunidad, sobre todo, por ejemplo, a ustedes que ya lo he tenido, los conocemos desde sexto. Me acuerdo que en sexto, en algún momento, le mostré la música programática. Y vimos una película que se llamaba Fantasía 2000. Y cuando vimos esa película, vimos obras de Beethoven específicamente, en el cual había harto movimiento orquestal. ¿Por qué? Porque en esta época la orquesta es lo más importante. Aquí la orquesta sinfónica tiene su mayor esplendor, ¿ya? Los compositores más grandes de esta época específicamente, que es el clasicismo, es Mozart, que es el que vemos que está aquí de rojo. Mozart, él es Mozart. Y también tenemos a Don Beethoven. Aquí tenemos a Beethoven, ¿ya? Ellos son como los más grandes compositores, ya sea de la música en general o global, pero también los más grandes compositores de esta época. Siendo Mozart un niño muy pequeño, con muchas habilidades, siendo ya guaguita, podríamos decir. A los 5 años tuvo la oportunidad, ya componía obras bastante difíciles, pero ¿qué pasó con él? Murió a temprana edad, ¿ya? Bueno, y también tenemos a Beethoven, que Beethoven fue un compositor que le tocó vivir en este tiempo, que utilizó todos los trabajos empleados en esta época, haciendo la música clara, simple y organizada, pero que también recordar que quedó sordo a muy temprana edad, pero aún así, siendo sordo, pudo seguir trabajando y componiendo música. Y que también podríamos decir que es el punto base para el movimiento que sigue. ¿Ya? ¿Qué es el movimiento que sigue? Es el romanticismo. Oye, solamente como un caso de anécdota, hay un capítulo de Los Simpsons en el cual sale Mozart, que lo hace Bart, y Beethoven, que lo hace Nelson, para que lo vean ahí, y la Lisa es Salieri, si es que tienen la oportunidad. Bueno, pasamos al romanticismo, como les dije, en este caso Beethoven como que comparte cosas del clasicismo y comparte cosas del romanticismo, ¿ya? Como les dije anteriormente, él dio como el pie al romanticismo. ¿Y qué busca el romanticismo dentro de la música? Busca darle la importancia a lo que es el sentimiento, principalmente a los sentimientos, reflejarlos a través de la música. Principalmente este movimiento se originó en Alemania y tiene más bien, como dice ahí, las melodías son de carácter popular. ¿Qué quiere decir popular? De esa música que pasa de boca en boca, como el caballito blanco, así, melodías populares, en la cual lo que busca la música romántica es retratar o hacer una historia a través de la música, ¿ya? Y tenemos finalmente a estos compositores, tenemos a Schubert, que es la persona que está de azul acá, y tenemos a Wagner. Wagner, bueno, Schubert específicamente hizo hartas composiciones en relación a lo que son los leads o las canciones antiguas, hizo harta música de orquestas, y quizá es uno de los compositores más grandes de esta época del romanticismo, ya Schubert. Pero me quiero centrar en Wagner porque Wagner hizo algo bastante importante, que entregó un nuevo lenguaje para la música de aquí en adelante, para todo lo que viene después del romanticismo, ¿ya? Entregando como nuevo lenguaje y nuevas posibilidades al momento de crear la música, ¿ya? Entonces, Wagner compuso, no sé, han tenido la oportunidad de escuchar esas son las Valquirias de Wagner, ¿ya? Es una obra bastante famosa de este compositor y en la cual, ¿por qué me centro tanto en él? Porque él
sí realmente es la piedra angular del movimiento que viene después o de los movimientos que vienen después. Si se fijan al medio de acá sale un piano. ¿Por qué? Porque uno de los, ya desde esta época, desde el clasicismo y el romanticismo, se crea el piano actual que nosotros conocemos a esta época. De este momento se crea el piano como nosotros lo conocemos, ¿ya? Y fue como el principal instrumento que utilizaron los compositores al momento de trabajar esto. Entonces, y finalmente llegamos al final de este viaje, llegando a la época del post-romanticismo, que es todo lo que viene después del romanticismo, podríamos decir. ¿Ya? Y el post-romanticismo es un movimiento estético que no abarca solamente la música, sino que abarca todos los aspectos del arte, que se da principalmente en Francia, es como su lugar que se da con más apogeo y mayor esplendor, y que también eh, lo podemos, disculpen, lo podemos encontrar en otros lugares de Europa, pero principalmente se da en Francia, se da a partir de la segunda mitad del siglo XVIII, o sea, del siglo XIX, y llega aproximadamente hasta la Primera Guerra Mundial. Avanza para allá, acuérdense de eso. ¿Y qué busca el artista? Disculpen. ¿Qué busca el artista de esta época? Busca lo siguiente, busca escaparse de la amarga sociedad en la que vive, de la amarga realidad en la que vive, ¿ya? Y para hacer esto, porque él lo que busca realmente con todo su ser es la libertad del alma, la libertad del cuerpo, la libertad del ser. Entonces, y para, de cierta forma, escaparse de todo esto, utiliza, que no es lo correcto, pero utilizaban drogas y alcohol para poder alejarse de esta realidad. ¿Y qué buscaban realmente? A través de la música buscaban reflejar la melancolía que le había dejado el abandono del mundo romántico, del periodo anterior, eh, que, que esta pena específicamente. ¿Ya? Y aquí tenemos dos compositores, tenemos a dos compositores específicamente, y de estos dos compositores son Strauss, que es el bigotito grande, ¿verdad?, que tenemos ahí, y que compuso muchas obras. Yo creo que también él fue uno de los más grandes compositores de esta época, haciendo toda su obra y todas sus canciones a partir de esta época. Y tenemos a Puccini. Puccini es un compositor también súper importante porque él da los cimientos de lo que nosotros conocemos hoy día de la música del cine. ¿Y qué busca con esto? Primero, dar como un carácter, enfatizar la importancia de un personaje a través de la música. No sé si se han fijado que en diferentes obras de repente uno escucha y podemos saber que, no, ahí viene ese personaje tan solo con escuchar la música, ¿ya? Y que también lo que buscaba Puccini era entregar el dramatismo de diferentes situaciones a través de la música, ¿ya? Importantísimo. Entonces, una vez ya hemos terminado nuestro viaje en el tiempo, entonces, ¿qué fue lo que vimos o aprendimos hoy día? Fue lo siguiente. Aprendimos o profundizamos en los diferentes periodos de la historia de la música. Vimos las características artísticas de los diferentes periodos de la música, de la historia de la música, y conocimos e identificamos algunos compositores de los diferentes periodos de la historia de la música. ¿Ya? Eso fue lo que trabajamos hoy. Entonces, amigos míos, por si tienen alguna duda, voy a volver a escribir, si alguna vez les falta. Si tienen duda, consulta, me pueden escribir a mi correo, que es camilomunoz@blesgana.cl. ¿Ya? Ahí se los envié, se los compartí para que los que no lo tuvieran. Y finalmente, lo más importante, como cada clase que hemos terminado o realizado, es que recuerden que tienen que lavarse las manos constantemente con jabón y agüita, participar de todas las actividades del colegio. Recuerden que también hay talleres, solamente mencionar y pasar un dato importante de
que estoy haciendo el taller de guitarra, se realiza los días martes a las 5:30, para los que quieran participar, se pueden conectar a través de este mismo link para entrar al taller de guitarra. Cosa importante también, cuida a tu familia. No, Martín, yo no hago el taller de canto, lo hace otro profesor que se llama Manuel Rodríguez. Tenemos cuida a tu familia y finalmente no olvides no salir de tu casa, ¿ya? Amigos míos, entonces, eso específicamente es la clase de hoy. Quiero ver si alguno de ustedes tiene alguna duda, porque me imagino que más de alguno no recuerda la actividad. Hay algunos que ya me la enviaron. Aquí está el bendito cuaderno donde anotamos todo. Y son muy pocos los que ya han enviado esta actividad. Entonces me gustaría saber si alguien tuviera una duda en relación a eso, que levante la mano. El Martín es el que tiene levantada la mano. No sé si me va a preguntar por el tema del taller o por la actividad. Martín, no, le di la voz al Aaron. Entonces, amigos míos, quisiera saber, Gabriel, cuéntame, Gabriel, ¿qué necesitas? Si quieres, te voy a dar el audio para que puedas preguntarme. Gabriel, igual necesito que me des el audio desde tu casa, porque si no lo das, va a ser un poco difícil que podamos conversar. Ya, amigos, les voy a mostrar por última vez cuál es la actividad de la semana pasada, que me la tienen que enviar, porque ya di las 2 semanas, entonces tienen plazo hasta la próxima. O sea, no es necesario plazo, pero la idea es que voy a dar, porque ya desde la próxima semana comenzamos con materia nueva, ¿ya? Ya, bueno, Gabriel aquí está haciendo una pregunta en relación al taller de guitarra. Mira, Gabriel, la idea es que al principio vamos a estar como practicando cosas bastante sencillas, que no va a ser tan importante que tengas como la guitarra en sí, ¿ya? Vamos a encontrar la forma y la manera para esas personas que no tengan guitarra y quieran participar, puedan participar. Así que te invito nomás, conéctate los días martes a las 5:30 al taller de guitarra, ¿ya? Entonces, ¿qué le iba a compartir? Le iba a compartir una vez más cuál era la actividad de la semana anterior, ¿ya? Entonces, esa actividad es la siguiente. Espérenme un segundito. Wow. Y aquí vamos. Entonces, amigos míos, si se fijan, esta era la actividad de la semana pasada. Luego de haber aprendido los siguientes pasos, elige un compositor de los periodos de la música que ya hemos trabajado anteriormente, ¿ya? Cualquier periodo de la música puedes elegir cualquier compositor de estos periodos, ¿ya? Al momento de escogerlo, tú tienes que representarte de ese compositor. Por ejemplo, yo elegí a Bach, entonces me pongo, no sé, me hago una peluca de algodón, o no necesariamente, me puedo hacer una hoja, no sé. Para poder caracterizarte, puedes utilizar cualquier cosa, ya sea vestimenta que tengas en tu casa, ya sea materiales como cartulinas y cosas así por el estilo. Al tiro voy contigo, Joan, espérame un segundito. Cartulina y todo ese tipo de cosas. Entonces, tú, al momento de tener este compositor que ya elegiste, tienes que hablar brevemente de la vida del compositor, como lo hemos hecho o lo hemos visto en las diferentes clases, no en este que fue un resumen. De la vida del compositor, hablar quizá un poco del periodo al que pertenece, eh, hablar de las cosas importantes que encuentres tú de ese compositor, ¿ya? Y dentro de esta descripción que tú vas a hacer de este compositor, tienes que nombrar por lo menos 2 obras musicales de ese compositor, ¿ya? Entonces, en esta actividad te debes grabar, ya sea con tu celular, con tu computador, con cualquier medio que tengas en casa, te tienes que grabar. Al momento de grabar, este video no puede durar más allá de 2 minutos, porque para qué van a hablar más rato del compositor, ¿verdad? Una vez que ya tengas lista tu grabación, recuerda revisar si cumpliste con todas las cosas, si estás personificado del compositor, si hablaste brevemente de la vida de él y si nombraste las 2 obras de él, ¿ya? Y finalmente, recuerden que me lo pueden enviar al correo. Se lo escribí en el chat, así que todos deberían tener, pero mi correo es camilomunoz@viescana.cl.
Y finalmente, en el correo tiene que venir con tu nombre, tu curso y nombre y curso, ¿ya? Así que eso, ahora sí voy a pasar a responder algunas preguntas que, por ejemplo, a ver, veamos. Kiara. Profe, el compositor tiene que ser uno de los que aparece ahí, de los que vimos en la clase. Pero si quieres elegir, de los que vimos en las diferentes clases, porque no solamente la de hoy, pero si quieres elegir cualquier otro de estas épocas que trabajamos, no hay ningún problema, ¿ya? Pero especificar qué compositor es. El Joan Moya quería preguntar algo. Joan, Joan, Profe, hola Joan, profe, ¿cómo está ahí? hola, ¿cómo está? ¿Bien Bien, usted? bien, pues cuéntame, ¿en qué te puedo ayudar? Profe, ¿sabe que me puede dar un ejemplo de algún compositor Claro, para yo poder... lo voy a hacer al tiro. No tengo cómo Bueno, personificarme ahora rápidamente, pero lo voy a hacer. ¿Ya? Mira, bueno, para ejemplo. poder copiarlo. Sí, no hay problema, Joan. Mira, yo voy a elegir voy a hablar del compositor Johann Sebastian Bach. Bach es el compositor de la época específicamente del barroco. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Ya. Hola, buenas, soy Johann Sebastian Bach, soy un compositor alemán que vivió en tal tiempo. Se me caracteriza compuse muchas obras de piano, trabajé mucho para las cortes y la iglesia, eh, y se me considera el compositor más importante de la música moderna, el padre de la música moderna. ¿Ya? Dentro de mis obras podemos encontrar el concierto brandeburgués y la Badineri. Y eso, ahí yo me veré mucho menos. La idea es que le puedas entrar un poco más en profundizar en la vida del compositor, pero utilizando el material que hemos visto de las clases anteriores, no deberías tener ningún problema para realizar esta actividad. A ver, el Gabriel, pero profe, si ellos están muertos, ¿por qué hablar como uno de ellos? Tienes que hacer que eres uno de ellos. Es para hacerlo algo más lúdico, no para hacerle también una actividad como tal y algo difícil, ¿ya? Por eso, esa es la idea, Gabriel.